Buenos días, profesora. Mi grupo le hablará sobre la morfología urbana de la ciudad de Berlín en Alemania y los usos del suelo de la ciudad de Barranquilla en Colombia. Mi grupo está conformado por Lina Berrío Puertas, Sandra Causil Simanca y mi persona Rudy Banda. En la localización de la ciudad de Berlín tenemos que Berlín es la capital de Alemania y uno de los 16 estados federados alemanes. Berlín se localiza al noreste de Alemania. En esta ciudad fluyen los ríos Spree y el río Havel. Cuenta con una población de 4 millones de habitantes, siendo así la ciudad más poblada del país y de Europa Central, así como la cuarta aglomeración urbana entre los países de la Unión Europea. En el siguiente mapa de la localización de Berlín, como se los había mencionado anteriormente, esta se encuentra localizada al noreste de Alemania, con distritos como Reinickendorf, Pankow, Spandau y Lichtenberg, entre otros. Continuando con el emplazamiento de la ciudad, Berlín está situada en la llanura de tierras bajas del norte, forma parte de la Gran Llanura Europea. Esta llanura europea se extiende desde Landas en Francia hasta los Montes Urales en Rusia. Está emplazada alrededor del río Spree. Este río conecta con el mar Báltico a través de canales. También desemboca en el río Havel, que atraviesa también la capital alemana. El río Spree, como se había dicho, conforma un puerto fluvial, no solo fluvial, sino también histórico. Este puerto histórico y fluvial se utiliza para el turismo. Como podemos observar aquí, este plano es de la Berlín inicial en 1650. Pero Berlín no se origina en ese momento. Berlín se origina o se remonta su historia a la misma historia alemana en 1300, donde se unifica Berlín y Cologne, dos pueblos que eran divididos por el río Spree. En 1350 se unifican estos dos y se forma una sola Berlín a las orillas del río Spree. Ya en 1750, en el siglo XVIII, se puede ver un plano unificado, una ampliación de la ciudad inicial, es la frase clave que tenemos aquí. Se muestra que la ciudad ha ido creciendo alrededor del río Spree debido a su gran conectividad y que por este era un medio de transporte. Así se podía transportar todas las cargas que tuvieran en la ciudad. Berlín no solamente es una ciudad importante en Europa, sino que ha sido una ciudad histórica y con mucha trascendencia. ¿Cómo así? Nos preguntamos eso. Es decir, Berlín desde su fundación ha pasado por dos guerras mundiales, un muro que dividió a Alemania en dos, en Alemania federal, en Alemania democrática, y se utilizó Berlín como ciudad clave para dividir a través de un muro. También atravesó Guerra Fría, imperios, líderes que construyeron, entre muchas otras cosas. Ya en el siglo XX, 1989, se conoce ya una Berlín sola. Después de la caída del muro que habíamos mencionado anteriormente, Berlín se convierte en una unificada y se busca una reorganización urbanística de las zonas afectadas por la presencia cercana del muro. Este muro, como ya había dicho, se había dividido. Entonces, se busca que esta ciudad resurja entre las europeas, que lo ha logrado porque actualmente es la cuarta más importante en la Unión Europea, por poseer servicios vitales como son salud, infraestructura, en tanto vial como fluvial, en vivienda, en todos los servicios. Pasamos a la tipología del plano. La tipología dividimos plano e infraestructura. Pasando al plano, es un plano ortogonal de trama abierta, es decir, con calles amplias. Las calles amplias son presentes en casi todo Berlín, también con doble carril. Hay secciones radiocéntricas y sinuosas alrededor del río Spree en el meandro de este. Estas las mostraremos más adelante. Estas secciones se pueden observar aquí. Las secciones radiocéntricas las podemos observar, que es un radio en el cual la ciudad crece alrededor de él. Hablando de edificaciones, las edificaciones tienen en torno a 50 años. Como ya había dicho anteriormente, Berlín es una ciudad con mucha historia. Tiene
edificaciones con influencia neoclásica, barroca, posguerra, preguerra, posmuro, antes del muro y que algunas han permanecido hasta la actualidad. También conocemos a Berlín como una de las grandes ciudades jardín, en la cual se interesa integrar el jardín con la ciudad, realizando una integración, valga la redundancia, entre estos dos y se forma un equilibrio. Pasando a otra parte del plano, como se había dicho anteriormente, las secciones sinuosas alrededor del meandro del río Spree. Las secciones sinuosas, dicho coloquialmente, son las secciones con curva. Estas secciones con curva se pueden observar en el distrito de Moabit y Hansaviertel. Estos distritos están construidos alrededor del meandro de este. Muchos de las edificaciones son industriales y utilizan los puertos no solo históricos, cabe aclarar, ni turísticos, sino también para transportes de carga, y así se evitan transportar a través de la ciudad por medio de las vías y utilizan, lo transforman a lo fluvial. En el plano lineal de vivienda se puede observar que a partir de 1989 se crean planos para las personas, casas para personas, para todo tipo de personas, y esta es una sección donde se puede ver que hay secciones lineales en el plano, las viviendas con calles amplias y en forma lineal. También se observa una gran conexión con el jardín. Esta conexión con el jardín es característico del plano, como habíamos dicho que Berlín era una ciudad jardín. Esto ocurre a partir de la caída del muro. De 1989 hasta la actualidad encontramos muchas secciones. Pasamos a las calles berlinesas. Las calles berlinesas son característicamente amplias, calles amplias de doble carril, entre las que se encuentra principalmente Unter den Linden, una calle con doble carril, y otra característica importante que posee un gran jardín. Este gran jardín muestra la conexión y la tipología del plano que habíamos explicado anteriormente. En contraste está Friedrichstraße. Friedrichstraße nos muestra calles amplias de doble carril y un servicio importante, el servicio de tranvía, el servicio de transporte. Este servicio atraviesa la ciudad y sirve para transportar a la población berlinesa. Situación de la ciudad y conectividad. Bueno, cuando hablamos de conectividad nos referimos a la interacción que tiene la ciudad entre sus distritos y estados. Alemania cuenta con una infraestructura vial y fluvial. Malla vial y conectividad. La ciudad de Berlín cuenta con uno de los sistemas de transporte más desarrollados y eficaces de los países de la Unión Europea. Este cuenta con el metro U-Bahn, el tranvía y el autobús, que conecta a la población con los 12 distritos de la capital alemana. El S-Bahn es una red de transporte ferroviaria. Este transporte es interestado, conecta la capital berlinesa con estados vecinos, como lo es Brandenburgo. Su ruta se organiza en 3 líneas principales. Una línea elevada central que corre de este a oeste, otra línea subterránea central que corre de norte a sur, y por último, una línea elevada circular. Puerto fluvial. La capital alemana está rodeada por las aguas del río Spree, ensanchando a Berlín, formando un puerto fluvial y turístico. Este puerto turístico cuenta con edificaciones cercanas, como es la Catedral de Berlín, que es una catedral protestante. El edificio de Opel y la torre de telecomunicaciones es un edificio ejecutivo, y el plano federal es un edificio perteneciente al gobierno, y la escultura del hombre molécula. Edificaciones. Arquitectura berlinesa. Bueno, la arquitectura berlinesa es muy ecléctica, es decir, sin ningún paradigma, ya que la ciudad se ha construido, se ha destruido y se ha reconstruido al pasar del tiempo.
o al pasar la guerra que está sufrido en tiempos pasados, ¿sí? Entonces podemos encontrar en la ciudad de Berlín edificios de antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la caída del muro de Berlín, la reunificación. Arquitectura neoclásica. Bueno, esta arquitectura neoclásica es característica de la simetría. Dominan las líneas rectas, el uso dramático de las columnas y también es característico por la sencillez de su arquitectura. Eh, la Puerta de Brandenburgo es un estilo neoclásico, realizada en materiales de piedra, de arenisca, en grandes dimensiones. Se puede observar las grandes columnas que esta tiene. El edificio resta también de estilo neoclásico, realizado en material de piedra, cristal y acero, y el Artes Museum también de estilo neoclásico. Arquitectura barroca. Bueno, la arquitectura barroca es característica de la integración de la ciudad con la naturaleza. Como podemos observar en la Catedral de Berlín, es muy monumental y también integra la naturaleza con el hombre. Es muy ostentosa, como podemos ver en la iglesia memorial y en Palacio de Charlotte. Aquí podemos observar mucho la simetría. Dividimos el palacio por la mitad y el otro lado es exactamente igual al otro. Característico también de la abundancia de ventanas, como podemos observar en el Palacio de Charlotte. Y aquí podemos ya ver que los materiales ya son mucho más finos, como es la catedral, la iglesia y el palacio. Ya se trabaja con material de piedra, de cristal y de mármol. Arquitectura berlinesa actual. Esta arquitectura parte después de la caída del muro de Berlín o la reunificación. Se empiezan a planear nuevas edificaciones o viviendas para la población que vivía del otro lado de Berlín. Entonces, se empezaron a construir edificios más lujosos y ostentosos, y pensando siempre en los espacios verdes. Por eso llaman a Berlín como la ciudad jardín, por los grandes jardines que tiene y por la conectividad con la naturaleza. Usos del suelo de la ciudad de Barranquilla. En el mapa del uso del suelo de la ciudad de Barranquilla tenemos actividades centrales que, como su nombre lo indica, estas se encuentran emplazadas más directamente en el centro de la ciudad. Están las actividades comerciales que se desarrollan en gran parte del territorio de la ciudad de Barranquilla. Por otro lado, tenemos a las actividades industriales, que estas se dan más que todo al este, al sur y al oeste de la ciudad. Están las actividades institucionales, que estas se encuentran en gran proporción, más que todo en el centro de la ciudad. Tenemos las actividades portuarias, que, como es normal, estas se encuentran más que todos a las orillas del río Magdalena, y estas se basan en la explotación de la pesca y también se inclinan un poco hacia lo que es el turismo. Las actividades residenciales, que es en cuanto a los usos residenciales, los edificios o conjuntos son de dominio particular, destinados a la vivienda de las personas, de acuerdo que la normatividad urbanística. Las áreas residenciales que se integran pueden estar compuestas por barrios completos. Estas áreas residenciales corresponden a las características homogéneas morfológicas de un conjunto urbano. También tenemos que estas se encuentran en gran parte del territorio con gran dominio sobre ella. Los suelos de protección, más que todo, se encuentran al oeste de la ciudad de Barranquilla, y los espacios públicos que se encuentran en gran parte de este territorio, con una distribución homogénea. El comercio de la ciudad de Barranquilla, bueno, se basa en un comercio marítimo, portuario, en tiendas de cadena como lo son El Éxito y La Olímpica, y unos de venta al por menor como lo son Ara y Justo y Bueno.
En los usos residenciales tenemos algunos barrios que se destacan, como lo son Alto Prado, Barrio Las Gaviotas, Río Alto y El Golf. Los usos del suelo en cuanto a servicios, tenemos restaurantes y el servicio educativo de la Universidad Simón Bolívar. En alojamiento, importantes hoteles como el Prado y el Majestic. También el servicio cultural del Museo del Caribe y el servicio financiero del Banco Bancolombia. En usos del suelo dotacionales cuenta con la Clínica La Asunción, el Parque La Castellana y el Parque La Concepción. Ya para finalizar, se concluye que Berlín es una de las ciudades más importantes que posee Alemania, junto a Múnich y otras. Esta ciudad contiene una gran infraestructura vial, fluvial y también en vivienda. Posee una gran calidad de vida que le brinda a su población. Es importante también en la Unión Europea porque aloja a gran población migrante de todos los estados europeos. Estas se acercan debido a su gran atractivo, como ya lo había dicho, en infraestructura y calidad de vida. De igual forma, hablaremos de Barranquilla y decimos que está ubicada principalmente alrededor del río Magdalena, en la zona oeste. Estos usos del suelo se pudieron evidenciar anteriormente. Para traerles esta presentación, encontramos fuentes de información y fuentes de información que las pueden ver a continuación. Muchísimas gracias.